La situación de los desaparecidos en México representa uno de los desafíos más grandes para las autoridades, donde la cifra de personas con paradero desconocido superó este año las 100,000. Entre los múltiples retos está el contar con recursos para la identificación de los restos humanos que se localizan, un esfuerzo para el cual ya se firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, esto la semana pasada, y yo le agradezco a Carla Quintana, la comisionada nacional de búsqueda de personas en México, que me acompaña esta tarde. Primero, qué gusto saludarte en persona, Carla, pero también para que le digamos a la gente de qué se trata esta colaboración en el contexto de este encuentro, con altísimas autoridades de ambos países. Bienvenida. Así es, Gaby. Buenas tardes a ti al auditorio. La semana pasada estuvimos en este diálogo de alto nivel en Washington, los países México, Estados Unidos, donde además de tratarse los temas de seguridad, como se han venido tratando en los últimos años, se sumó, Gaby, el tema de la desaparición y de los esfuerzos conjuntos que se tienen que hacer para combatir esta crisis de desaparición. Recordemos que tenemos una crisis de desaparición con más de 106,500 personas reportadas como desaparecidas. Gaby, esta es la cifra oficial, y al menos 52,000 cuerpos sin identificar. Como sabemos, se aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana hace unos meses, y concretamente la semana pasada en Washington, en este entendimiento, en el marco del entendimiento bicentenario, se concreta la entrega de el equipamiento del laboratorio de genética que tendrá el Centro Nacional de Identificación Humana, Gaby, que está en Xochitepec, Morelos. Importantísimo. Cuando hablamos de recursos, ¿de qué estamos hablando? Porque son recursos vitales para que se haga el trabajo y bien hecho. Absolutamente, Gaby, y no se trata solo de la cooperación de los Estados Unidos, que por supuesto es muy importante y que se suma a la cooperación que ya venimos teniendo desde hace varios años desde la Comisión Nacional de Búsqueda, la Subsecretaría de Derechos Humanos con la Embajada de Estados Unidos, sino que ahora pues se suma junto con Relaciones Exteriores, la Unidad de América del Norte, este apoyo. A esto, Gaby, hay que decir que también hemos trabajado de manera muy cercana con la Unión Europea y con Alemania. Se han venido sumando otros países más, hemos tenido acercamientos con España, con Noruega, con Suiza, con Chile. Es decir, sabemos que es un esfuerzo que se tiene que hacer de manera conjunta, Gaby. Por ejemplo, para el próximo año tenemos un presupuesto propuesto de más de 1,000 millones de pesos. Empezamos con cerca de 450 millones de pesos en 2019. Para el próximo año tenemos previsto más de 1,000 millones de pesos, Gaby, y que se sumará a la cooperación internacional que tenemos con todos estos países. Y tú lideras este esfuerzo, y Carla, permíteme hacerte una pregunta que siempre pienso en ti cuando tenemos que reportar un caso, por ejemplo, como el de Devani. ¿Qué tan buenos somos los expertos o son los expertos mexicanos en todas estas tareas forenses cuando hablamos de exhumar cuerpos 3, 4 veces para tener un correcto diagnóstico de qué fue lo que ocurrió? Bueno, existe una crisis forense, Gaby, y lo sabemos, insisto, más de 52,000 cuerpos sin identificar, y a quien corresponde o a quien correspondía hasta hace poco exclusivamente esta identificación era a los servicios periciales, que en su mayoría pertenecen a las fiscalías. Gaby, existen problemas evidentemente de falta de recursos humanos y materiales, pero también en varios casos, en múltiples casos, existe ocultamiento de información, existe obstrucción, ¿no? ¿Qué se crea con esto, con el Centro Nacional de Identificación Humana, Gaby? ¿Por qué es diferente que los demás? Es un centro que es único en su tipo, dedicado exclusivamente como un esfuerzo de Estado, no es un esfuerzo aislado, es un esfuerzo de Estado que se dedica exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas con un enfoque masivo. ¿Qué quiere decir esto? Gaby, no vamos a hacerlo de la manera tradicional, el 1 a 1,
como pasa en todos los países. La crisis es de tal magnitud en materia forense que tenemos que buscar a todos al mismo tiempo, y esto no es algo nuevo, es algo nuevo desde el Estado, asumido desde un Estado, pero se ha hecho en los Balcanes, se ha hecho después de las Torres Gemelas, se ha hecho en Guatemala, en Argentina, en Perú. Es decir, tenemos que tener respuestas extraordinarias fuera de lo normal, porque la situación es una situación extraordinaria. Tenemos que pensar que estos mecanismos extraordinarios que tenemos, las comisiones de búsqueda, las comisiones de víctimas, los mecanismos de identificación forense, como el Centro Nacional o el mecanismo internacional forense, pues son respuestas porque el sistema ordinario no ha podido, no ha querido, no ha sabido dar respuesta, y por impulso de las familias se han creado estas respuestas que ahora, Gaby, pues se vienen a reforzar con una cooperación internacional robusta, sumada a los esfuerzos del Estado mexicano en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que tendría que venir impulsada y aparejada también con un tema de avance en la garantía del derecho a la justicia, Gaby. Claro, por supuesto. Has tocado dos temas con los cuales quiero cerrar nuestra conversación de hoy, Carla. Hablas de los familiares, quisiera pensar, o estoy pensando en los familiares de los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa y la reciente salida del fiscal del caso Omar Gómez Trejo. Te pediría tu balance de lo que hasta ahora ha ocurrido en ese tema y, por supuesto, la permanencia del ejército en las calles, la relación de la sociedad con las calles, perdón, con el ejército. Si quieres, empecemos por los estudiantes y la salida del fiscal Omar Gómez Trejo. Pues yo lo que te diría en materia de justicia, Gaby, retomando lo último que dije, es reiterar que en materia de desaparición de personas existe más de un 99% de impunidad. Subrayo, más de un 99% de impunidad en materia de desaparición de personas. Si no camina la justicia del lado de la búsqueda de personas desaparecidas, pues tenemos, el reto es aún mayor y la crisis pues se acentúa, ¿no? En el caso del fiscal Omar Gómez Trejo es público, los padres así lo reconocen, la sociedad civil así lo reconoce, el esfuerzo y el trabajo que él y su equipo hicieron para impulsar el caso de los 43, y pues evidentemente es fue muy clara también, pública la injerencia en su trabajo, y es una pérdida sensible para la búsqueda de los 43, pero aquí yo sí quiero subrayar, como comisionada nacional tenemos más, insisto, de 106.500 personas reportadas desaparecidas. Estos casos están en las fiscalías, en la federal, en las estatales, y nos tendríamos que estar preguntando qué tenemos que hacer para que el sistema de justicia responda a todos de manera igualitaria, Gaby. Bueno, y una de las respuestas es preparar mejor también a quienes están investigando. Y la permanencia del ejército en las calles, esta relación que empieza a incomodar tanto al ejército como a la sociedad. Carla, ¿qué decir? Yo diría tres cosas ahí, Gaby. Por un lado, en relación con el acompañamiento que hacen las Fuerzas Armadas a las búsquedas en Comisión Nacional de Búsqueda y en muchas comisiones estatales, en muchos estados, es fundamental. Así lo solicitan las familias. La situación en la que se llevan a cabo las búsquedas hace necesaria la presencia de la Guardia Nacional, de la Sedena, de la Marina. Así lo hacemos diariamente en todo el país. Eso es una cosa distinta, Gaby, a la necesidad de apostar por una fuerza civil nacional. Eso no podemos renunciar como país a una fuerza civil nacional. Ahí están los estándares internacionales de manera muy claros, separado de una fuerza militar. Y finalmente, en relación con la fuerza, los militares en las calles, Gaby, la postura mía
Creo que la respuesta la da la propia Constitución y no es la que se ha dado últimamente, sino pues la Constitución y los tratados internacionales hablan de la necesidad de, en ciertas circunstancias, tener a las Fuerzas Armadas en ciertos lugares muy concretos, por tiempos muy definidos y con controles muy claros para esta presencia, Gaby, para poder garantizar los derechos de todas las personas. Pues descrito como un estado o una situación de excepción. Carla, gracias por traernos toda esta información crítica para la sociedad mexicana ante una crisis brutal que tenemos de desapariciones hasta cualquier momento. Gracias a ti.